Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos uno de los eventos más significativos en la historia de la humanidad, la caída del Imperio Romano, un imperio que durante siglos dominó gran parte del mundo conocido, dejó un legado inmenso, pero finalmente sucumbió. ¿Qué llevó a la caída de un poder tan vasto? ¿Cómo afectó este colapso al desarrollo de Europa y al mundo moderno? Quédate con nosotros mientras desentrañamos las causas y consecuencias de la caída del Imperio Romano, un tema que sigue siendo relevante incluso hoy en día. Para entender la caída de Roma, primero debemos comprender su grandeza. En su apogeo, alrededor del siglo II después de Cristo, el Imperio Romano se extendía desde las arenas de Egipto hasta las nieves de Britania, abarcando 3 continentes. Con un ejército formidable y una administración organizada, Roma impuso la Pax Romana, un período de paz y estabilidad que permitió un florecimiento cultural, económico y tecnológico sin precedentes. La capital, Roma, era el centro de un imperio donde convivían millones de personas de diversas culturas y lenguas. El sistema legal romano, la ingeniería avanzada y una red de carreteras que conectaba el imperio eran testamentos de su poderío. Sin embargo, a medida que el imperio crecía, también lo hacían sus desafíos. Los problemas internos fueron la base sobre la que se asentó el declive de Roma. La corrupción y la ineficacia administrativa se habían infiltrado en todos los niveles del gobierno. Los funcionarios públicos, más interesados en enriquecerse que en servir al Estado, minaron la estabilidad interna. La economía, que una vez había sido robusta, se vio golpeada por la inflación y una carga fiscal desmedida que empobrecía a los ciudadanos comunes mientras enriquecía a la élite. El ejército, que alguna vez fue el orgullo de Roma, también sufrió un grave deterioro. Los ciudadanos romanos dejaron de servir como soldados y fueron reemplazados por mercenarios extranjeros, cuya lealtad era cuestionable. Al mismo tiempo, el ascenso del cristianismo alteró los valores fundamentales de la sociedad romana. Donde antes se valoraba la fortaleza militar y el culto a los dioses tradicionales, ahora se promovían valores de paz y humildad, lo que debilitó el espíritu marcial que había sostenido al imperio durante siglos. Mientras Roma luchaba con sus problemas internos, fuerzas externas comenzaron a presionar sus fronteras. Pueblos bárbaros como los godos, los hunos y los vándalos, empujados por sus propias crisis y la promesa de riqueza en las tierras romanas, comenzaron a invadir el imperio. Las legiones romanas, que antaño defendían con éxito estas fronteras, ahora estaban mal equipadas y desmoralizadas, incapaces de resistir las oleadas de invasores. La división del imperio en 2 mitades, Oriente y Occidente, en el año 395 después de Cristo, solo agravó la situación. Mientras que el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, pudo resistir por casi 1000 años más, el Imperio de Occidente se volvió cada vez más vulnerable. La falta de coordinación y recursos entre ambas mitades del imperio debilitó aún más su capacidad para defenderse de los ataques externos. El momento culminante llegó en el año 410 después de Cristo, cuando Roma fue saqueada por los visigodos liderados por Alarico. Este evento, que habría sido impensable en tiempos anteriores, marcó el principio del fin. Sin embargo, el golpe final al Imperio Romano de Occidente se produjo en el año 476 después de Cristo, cuando Rómulo Augustulo, el último emperador romano, fue depuesto por el líder bárbaro Odoacro. Con este acto, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir, y Europa entró en un período de fragmentación y cambio. Las consecuencias de la caída de Roma fueron profundas. Europa se fragmentó en pequeños reinos gobernados por líderes bárbaros, lo que llevó a un período de inestabilidad política y social. La economía, que había dependido del comercio y la infraestructura romana, colapsó en gran medida, dando lugar a una economía más local y feudal. Además, la caída del imperio condujo a la pérdida de muchos conocimientos técnicos y culturales, marcando el inicio de lo que algunos historiadores llaman la Edad Oscura. Sin embargo, el legado de Roma no desapareció por completo. Sus leyes, su arquitectura y su cultura dejaron una huella imborrable en las sociedades que surgieron tras su caída, influyendo en el desarrollo de Europa durante siglos.
En resumen, la caída del Imperio Romano fue el resultado de una combinación de factores internos y externos, desde la corrupción y el debilitamiento militar hasta las invasiones bárbaras y la división del imperio. Aunque el colapso de Roma marcó el fin de una era, también sentó las bases para el mundo medieval y, eventualmente, el mundo moderno. Si te ha interesado este análisis, no olvides suscribirte, dar like y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees que fue el factor decisivo en la caída de Roma? Nos encantaría conocer tu opinión.